Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta hora una vez más para compartirles un mensaje más de la bendita palabra de nuestro Dios. Y el mensaje que les quiero compartir hoy es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera. El título de este mensaje es el siguiente: no dejes de orar. Óigalo bien, hermano, hermana. Usted que está orando, usted que se ha esforzado por mantener su comunión con Dios en oración y que las luchas son fuertes, los ataques son terribles, yo le digo hoy a usted, hermano, hermana, de parte de Dios, no dejes de orar. Óigalo bien y tómelo muy bien en serio. No dejes de orar. No deje usted de orar, mi hermano, mi hermana, no deje de orar. Porque el dejar de orar es hacerse a un lado de la batalla. El dejar de orar es salirse de la guerra. El dejar de orar es dejar de hacer la guerra al enemigo. El dejar de orar es rendirnos ante el enemigo y darle la victoria. Cuidado con eso, mis hermanos. No dejes de orar, mi hermano. No dejes de orar, mi hermana, aun cuando te sientas y te ves amenazado por el enemigo, o tal vez a veces hasta por el ser humano. No dejes de orar. Usted, siga orando. Sigue orando, mi hermano. Sé fuerte, sé valiente, sé perseverante, sé constante en la oración. La Biblia dice por ahí, en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, subidos en la tribulación, constantes en la oración, mis hermanos. Óigalo bien, constantes, perseverantes. Quiere decir que no bajemos la guardia, que perseveremos orando, que seamos constantes en la oración. Que nada ni nadie nos robe el arma más poderosa que Dios nos ha dado, que es la oración, a través de la cual tenemos relación y comunión con Dios y nos llenamos del poder del Espíritu Santo para poder contra el mal, para poder contra el enemigo. Por eso, mi hermano, no dejes de orar. Por eso, mi hermano, no dejes de orar. Se lo digo de todo corazón, con urgencia. No dejes de orar. No dejes de orar, no deje de orar, mi hermano, no, siga orando. Al contrario, redoble esfuerzos y ore más todavía. Levántese más y ore más. Cada día usted ore más. Aunque vea que recia la lucha, aunque vea que recia la batalla, aunque vea que recia la guerra, aunque vea que las cosas se hacen más difíciles o se ponen más difíciles, usted ore más. Si el enemigo se le levanta fuerte, usted también levántese fuerte. Usted levántese más en ayuno, en oración. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy importante en San Mateo 17:21. Este linaje no sale sino por oración y ayuno. ¿En qué tiempo? No sabemos en qué tiempo, pero si perseveramos en oración y en ayuno, de que sale, sale en el nombre de Jesucristo. ¿Cuándo y a qué hora? No sabemos. Pero perseveremos en oración y ayuno, y de que sale, sale todo linaje. La respuesta llegará, la victoria llegará, pero no hay que dejar de orar, no hay que bajar la guardia, hay que seguir orando, mis hermanos. No dejes de orar, no dejes de orar, mi hermano, mi hermana, aun cuando te veas, aun cuando te sientas y te veas amenazado por el enemigo, o tal vez a veces hasta por el ser humano, te veas amenazado o provocado a dejar de orar debido a las muchas ocupaciones y presiones y cosas tantas que parece que hay que hacer. No dejes de orar, mi hermano. Si dejas de orar, ya empezaste a perder la guerra. Y si dejas definitivamente de orar, ya perdiste la guerra, pareciendo que no. Cuidado y alerta, mis hermanos. Para esto yo quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, el versículo 10.
Mire lo que dice la escritura, la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí tenemos un ejemplo, mis hermanos, un ejemplo claro de un hombre de oración. Pero esto le llegó a causar molestia a sus enemigos, hasta sus semejantes, hasta su prójimo. La palabra del Señor nos dice que Daniel fue puesto como uno de los gobernadores de Babilonia cuando estaban ellos allá en la cautividad. Pero dice la palabra del Señor que aún el mismo Daniel fue puesto por encima de los demás gobernadores. Quiere decir que eran varios gobernadores, pero por encima de todos, el que se encargaba de todo era Daniel. ¿Y qué pasó? A Daniel le empezaron a tomar recelo, le empezaron a tomar envidia. Y la envidia fue tan grande, el recelo fue tan grande que llegaron al punto de aborrecerlo, de hasta quererlo deshacer o quitar de su lugar. Quisieron deshacerse de él, quisieron quitarlo de su vista. Trataron de ponerlo en mal con el rey Darío. Trataron de hacerlo caer en alguna falta. Buscaron en él faltas para hacerlo caer, para destruirlo, para ponerlo en mal con el rey Darío y que fuera quitado de su cargo, de su lugar, pero no encontraron. Daniel era un hombre de oración, porque encontramos en la misma escritura que Daniel oraba 3 veces al día. Él 3 veces al día dice que entraba en su cámara y abría la ventana que daba hacia Jerusalén y oraba a Dios, y clamaba a Dios, y pedía a Dios. Y por eso Dios lo había puesto en alto y lo había puesto en un lugar eminente, porque no tanto era el rey Darío, sino que Dios era el que lo había puesto, porque Dios le había dado gracia y sabiduría y entendimiento y todo lo que se necesitaba para poder obrar y llevar a cabo un buen gobierno. Daniel fue puesto como uno de los gobernadores, y el que estaba por encima de los gobernadores, se puede decir que después del rey Darío, él era el que mandaba, él era el que ordenaba, él era el que inspeccionaba, él era el que hacía las cosas. Pero a los demás gobernadores no les agradaba nada esto. Y por ahí el enemigo de las almas se aprovechó para meterle recelo y envidia, y para que empezaran a tramar algo contra Daniel. Pero como no encontraron nada concerniente a su persona para hacerle daño, no le encontraron alguna falta, aunque lo buscaron a profundidad, no encontraron alguna falta para hacerlo caer o ponerlo al mal con el rey Darío para ser quitado de su lugar. Entonces dice que los demás gobernadores se pusieron de acuerdo en proponerle al rey una ley en la cual pudieran, más que halagar al rey o hacer sentir bien al rey, ponerle una trampa a Daniel para privarlo, para estorbarlo de seguir en comunión con Dios a través de la oración, para su fracaso, porque querían su fracaso, querían que Daniel fracasara, que Daniel fuera fracasado. Miren lo que dice aquí Daniel capítulo 6. Dice la palabra del Señor, está Daniel capítulo 6, versículos 1. Vamos a leer versículos 1 hasta el 9. Mire lo que dice Daniel capítulo 6, 1 a 9. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno. Mire, aquí está lo que le digo. Puso el rey Darío gobernadores, 120 gobernadores que estuviesen en todo en el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno
uno de ellos, y a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el rey no recibiese daño. Mire, Daniel fue puesto por encima de los gobernadores y hasta de los demás presidentes. Dice, pero el mismo rey Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerle sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna. Si no la hallamos contra él, la hallaremos en la ley de su Dios, o con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo, promulgar un real edicto y confirmarlo, para que cualquiera que demandase petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino a ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no se pueda mudar, para que no se pueda cambiar, como era la ley de Media y de Persia, lo cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Mire, pareció aquí que los demás gobernadores y los demás presidentes querían levantar y halagar al rey, hacerlo sentir bien, pero realmente no era eso. Era que buscaban hacerle daño a Daniel. Era que buscaban hacer caer en alguna falta o quitar a Daniel de su lugar, del lugar eminente que el rey Darío lo había puesto. Por eso nos damos cuenta que Daniel en realidad siempre llevaba una vida de oración, pero fue atacado, fue acechado, fue contrariado, fue visto con recelo y envidia por sus enemigos, y quisieron destruirlo, quisieron acabarlo, quisieron que él fracasara. Pero Daniel tuvo algo en él muy bueno, que antes de que este edicto se firmara, él oraba 3 veces al día. Pero aun cuando él se enteró de este edicto y de esta ley firmada por el mismo rey y por todos los presidentes y demás gobernadores, dice que aun cuando él se enteró, porque se dice que fueron puestos anuncios o carteles por todas las calles, por todas las esquinas, para que todo el pueblo se enterase de que a nadie le deberían de hacer petición u oración más que al rey Darío, y nada más que al rey Darío. A nadie deberían de pedirle, a nadie deberían de orarle, ante nadie se deberían de postrar, y a nadie le habían de suplicar o clamar o pedir nada más que al rey Darío. Y solo al rey Darío deberían de reconocer como el único que les ayudaría y les concedería sus peticiones. Pero Daniel, aún enterado de esto, lo que dice el versículo 10 de Daniel capítulo 6, dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. A él no lo espantó ni lo amedrentó el edicto del rey. A él no lo espantó ni lo amedrentó la amenaza de lo que le podría pasar si él seguía orando, si él seguía buscando a Dios, si él seguía en comunión con Dios a través de la oración. Él entendió que era más importante mantener su comunión con Dios que buscar salvar su vida. Él se vio expuesto a la muerte, porque mire, el edicto decía que si alguien le pedía a alguien fuera del rey, si alguien le oraba a algo o a alguien fuera del rey, iba a ser echado al foso de los leones, iba a ser devorado y destruido. Por eso dije hace un momento, los demás presidentes y los demás gobernadores, en su gran recelo y envidia hacia Daniel, los llevó a querer acabar con él y destruirlo y desaparecerlo de su vista, para que ellos quedaran solamente con el rey. Pero
No fue así, porque Daniel perseveró con Dios. Daniel siguió con Dios. Ni la amenaza lo separó de Dios, ni el estar en peligro de muerte lo separó de Dios. Lo hizo distanciarse de Dios. Nada de eso lo espantó, lo amedrentó o lo intimidó. Mire lo que dice los siguientes versículos. Dice, bueno, más bien el versículo 10 dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abierta las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba. Mire, él siguió orando, no importando la situación y la amenaza, no importando el peligro de muerte. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos amenazados, nos vemos amenazados por el enemigo? Porque entre más oramos, más nos ataca el enemigo. Entre más oramos, el enemigo nos amenaza con hacerle daño a nuestra familia, con hacerle daño a la esposa, al esposo, a los hijos, a las hijas, a nuestro ministerio, a nuestro llamado, a nosotros mismos. Bueno, el enemigo nos amenaza terriblemente de una de tantas maneras si nosotros seguimos orando. Pero aunque el enemigo nos amenace, sigamos orando. Aunque nos quiera intimidar o amedrentar, no nos dejemos intimidar y amedrentar por el enemigo, porque estemos seguros que nuestro Dios es más grande y puede salvarnos y puede librarnos del enemigo y de sus amenazas y maquinaciones que maquina contra nosotros. Dios es más grande que toda fuerza del enemigo. Dios es más poderoso que todo espíritu del mal. El Señor tiene todo poder. Hermanos, es importante que usted y yo digamos como el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: yo sé en quién he creído y también sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estemos seguros y mantengamos firme nuestra fe de que Dios nos ha de ayudar, nos ha de defender, nos ha de liberar. Aunque el enemigo se levante y venga con fuerte río, el Espíritu Santo levantará la bandera contra él y a nosotros nos dará la victoria. ¿Quién nos dará la victoria? Nuestro Señor Jesucristo, en el cual ponemos nuestra fe y confianza y esperanza. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso confiamos en Dios y sigamos buscando a Dios, y no permitamos que algo o alguien nos aparte de Dios, nos aparte de la comunión con Dios, nos prive de la relación con Dios, nos prive de la comunión con Dios, nos prive de la oración. No lo permitamos por nada del mundo, aunque nos veamos amenazados y hasta en peligro de muerte, no. Y por ahora parece que los humanos no nos amenazan. Por ahora parece que todavía las leyes no están firmadas claramente en contra de los cristianos y en contra de la oración, aunque ya por debajo del agua por ahí se están llevando reuniones para no tardando en llevar a cabo esto. Pero llenémonos de Dios y del Espíritu Santo para que si algún día nos vemos amenazados como Daniel, si algún día nos vemos perseguidos como Daniel, si algún día nos vemos en peligro de muerte como Daniel y nos amenazan aún nuestros semejantes o nuestros gobiernos o los demás seres humanos, nos amenazan hasta con destruirnos, acabarnos, como ahora lo hace el diablo. Porque ahora el diablo nos ha dado una amenaza de muerte si seguimos orando. Pero no nos dejemos intimidar, no nos dejemos espantar por él. Tal vez más adelante se va a meter más fuerte hasta en las personas y va a usar a alguien, hasta los gobiernos, presidentes, para que hagan leyes que nos priven de la oración. Pero no, mis hermanos, aunque eso llegara a pasar o suceder, sigamos orando, así como Dios salvó y libró a Daniel de la destrucción, de la muerte de sus enemigos, de los leones. Dios nos puede librar a nosotros de cualquier acechanza del diablo y de cualquier mal que quieran hacernos nuestros enemigos, ahora espirituales o hasta humanos. Dios tiene poder, Dios nos puede ayudar. Y ya si Dios quisiera que muriéramos por estar en comunión con su relación con Dios, pues si morimos en Cristo seríamos bienaventurados. Porque dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión: el que quisiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí del Evangelio, este la hallará, este la tendrá, este la ganará. No tengamos miedo ni temor. Si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Y tomamos las palabras del salmista del Salmo 23: aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré,
porque tú, Jehová, tú, oh Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán siempre aliento. Hermanos, hermanas, no dejen de orar, no dejemos de orar. Sigamos orando, aun cuando nos sintamos y veamos amenazados por el enemigo de nuestras almas y tal vez a veces hasta por los seres humanos. Pero aún así, no dejemos de orar. Sigamos orando, sigamos orando. No le demos el gusto al enemigo, porque lo que más quiere es que usted deje de orar. Porque cualquiera que ora, y ora de verdad y profundamente, íntimamente, y tiene comunión con Dios a través de la oración, realmente es un verdadero enemigo del diablo. Es un verdadero guerrero de Dios. Es un verdadero soldado de Cristo. Es alguien que realmente forma parte del ejército de Dios, que jamás será vencido. Pero hay que perseverar en oración, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vuelvo a repetir lo que dice Romanos 12:12. Dice por ahí: gozosos de la esperanza, subidos de la tribulación, constantes en la oración. Óigalo bien, constantes en la oración, perseverantes en la oración. Dice los siguientes versículos de Daniel capítulo 6, versículo 12 en adelante. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. No le importó el edicto y la amenaza de muerte que había para quienes oraran a alguien fuera del rey Darío, fuera del rey Darío. Daniel siguió orando a Dios, al Dios del cielo, al Dios de Israel. Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en grande manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo. Y hasta puestas del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres se reunieron acerca del rey y dijeron: al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Fuese luego el rey a su palacio y acostóse ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue apriesa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no se me hiciese mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándolo el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra
el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro Persa. Miren, hermanos, qué maravilla. Daniel tuvo que pasar algo muy duro y terrible y difícil. Pero el mantener su firmeza en Dios, el mantener su fe en Dios y el mantener su postura correcta de seguir buscando a Dios y de mantener su comunión con Dios en oración todos los días, 3 veces al día, le llevó a grande honra de parte de Dios hacia Daniel. Dios lo honró. Dios lo honró delante del rey Darío. Dios lo honró delante de todos los babilonios. Dios lo honró delante de todos aquellos judíos que sí hicieron caso de ya no orar a Dios del cielo por miedo al edicto y a la amenaza de ser echados al foso de los leones y seguían orando a alguien fuera al rey Darío. Pero Daniel fue firme. Daniel oraba, y aun cuando estaba el edicto firmado para condenar a aquellos o aquellas que oraran a algo o a alguien fuera del rey Darío, Daniel siguió orando a su Dios. ¿A qué Dios? No cualquier Dios. Él siguió orándole al Dios del cielo, al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y miren, ese Dios verdadero acabó demostrándose Dios verdadero, Dios real, Dios genuino, Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque fue capaz de salvar a Daniel de ser comido y tragado por los leones, de ser destruido por los leones y de ser destruido por sus enemigos. Dios salvó y libró a Daniel solo por haber confiado en Dios, en su Dios, en el Dios real, en el Dios verdadero. Y mire que quedó claro que fue el Dios todopoderoso que libró al profeta Daniel de ser destruido y comido por los leones. Porque mire, cuando el rey fue a ver si Daniel había sobrevivido y le habló, y luego Daniel salió del foso de los leones salvo, sano e ileso, sin ningún rasguño de ningún león. Mire qué maravilla. Solo por haberle creído al Señor, solo por haberse mantenido con su Dios y mantenido su comunión con Dios, Dios lo salvó, lo libró de ser comido por los leones y de ser destruido por sus enemigos. Y Dios, cuando sus enemigos lo querían destruir a Daniel, Dios lo puso en alto y mucho más alto, en más honra y en más eminencia. Vea qué importante es mantener nuestra fe en Dios, la confianza en Dios. Y Dios nos salvará y nos librará. Y al último, también como a Daniel, nos honrará y nos pondrá alto. Tan alto que dice la palabra del Señor, que nos sentará con los príncipes de su pueblo, en su misma presencia en el reino de los cielos. ¡Qué dicha! Mire, dice que después de esto, después de que Daniel salió del foso de los leones sano, salvo e ileso, dice que ahora todos los contrarios de Daniel fueron traídos y fueron echados al foso de los leones. Todavía ni caían al suelo al fondo del foso de los leones. Y dice que ya los leones ya los habían tomado, ya los habían devorado, y se habían quebrado los huesos y se los habían tragado, se los habían comido. Los leones destruyeron a todos los enemigos de Daniel. Los leones comieron a todos los enemigos de Daniel. Al último, quienes fueron destruidos, quienes fueron quitados de su lugar, fueron los enemigos de Daniel, que mantuvo su fe y confianza en Dios. Él no peleó contra sus enemigos. Él solamente se mantuvo con su Dios. Y él estaba seguro que su Dios, en quien él confiaba, peleara por él. Y así fue, peleó por él. Y él quedó en victoria. Salió victorioso. Y aún quedó en más honra. Y aún
el mismo rey Darío dio un decreto que todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas temblaran y temieran al Dios de Daniel, y que nadie hablara mal en contra del Dios de Daniel y tampoco de Daniel. ¡Qué gloriosa bendición! ¡Qué maravilla, mis hermanos! Por eso, hermanos, hermano, hermana, sigue orando. Sigue orando. No dejes de orar, aun cuando te veas, aun cuando te sientas o te veas amenazado por el enemigo de nuestras almas, por causa de estar orando, o tal vez a veces hasta por tus prójimos semejantes o por el ser humano. Te ves amenazado y te quieran prohibir o te quieren quitar y robar la oración. No lo permitas. Hermano, hermana, sigue orando. Sigue orando. Que Dios peleará por ti. Dios te va a dar la victoria y el triunfo, porque Dios es Dios todopoderoso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, lo hará, lo habló y lo ejecutará. Solo sigamos confiando en Él, aún en medio de la lucha, la prueba y la amenaza. Aún en medio de lo terrible y difícil. Aún en medio de la dificultad. Aún en medio del peligro de muerte. Nosotros confiemos en el Dios que nos ha dado la vida. En el Dios que nos ha salvado y librado de la condenación con su sacrificio y por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, hermanas, sigamos orando y oremos más todavía. Redoblemos esfuerzos y oremos más todavía. Y si alguien ha descuidado la oración, no la está dejando, la dejó, retómela y vuelva a orar y hágase nuevamente un hombre de oración, una mujer de oración. Hágase un real guerrero de Dios, una real soldado de Jesucristo. Esforcémonos, levantémonos como verdadero ejército de Dios en oración, dándole batalla al enemigo, y no nos rindamos, ni hoy ni nunca. Y la victoria nos estará asegurada con Dios en el cielo, y quienes serán hollados y destruidos serán nuestros enemigos y no nosotros, porque a nosotros Dios nos dará la victoria. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y les guarde con ustedes. Les dejo con este mensaje, con este video, que espero que sea de bendición y edificación. Compártalo si puede y quiere. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero sigamos orando y preparémonos, porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Puede venir en este momento. Consagrémonos, santifiquémonos, llenemos del Espíritu Santo hasta la de la gloria de Dios. Y vivamos en paz con todos, en paz con nosotros, en paz con Dios. Llenémonos del Espíritu Santo y vivamos una gran íntima comunión con Dios toda nuestra vida a través de la oración. Y nunca, pero nunca descuidemos la comunión con Dios. Nunca, pero nunca descuidemos la oración. Por encima de todo, oremos. Tal vez pudiéramos dejar de hacer cualquier cosa por ahí, pero no dejemos de orar. Tal vez pudiera faltar cualquiera en nuestra vida, pero que no nos falte Dios. Teniendo a Dios, teniendo oración y comunión con Dios, tendremos a Dios y estaremos completos y seguros hoy y hasta por la eternidad. Bendiciones a todos. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, 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 amén y amén, amén.